ABC Color es el medio de comunicación de mayor circulación en Paraguay. En el año 2011 publicaron un editorial con el siguiente título: Hay indígenas que progresan y otros anulados por asistencialismo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Somos Gise y Lua y este es nuestro análisis crítico del discurso de ese editorial apoyado en Bandic y en Verón. Arrancamos. Para leerlo, entenderlo, también tenemos que introducir otro editorial publicado por el medio, defendiendo a los productores de soja, después de que el antropólogo Bartolomeu Meliá la señalara como el responsable de la deforestación del hábitat de los pueblos originarios. Los dos textos comparten una misma posición frente a los pueblos originarios y frente al modelo agroexportador. Esta conexión va a servir para leer mejor el primer artículo. Vamos a empezar por el léxico, que son las palabras que elige el diario para utilizar al hablar de los pueblos. Expresiones como salió del monte, viven a costillas de los indígenas o inermes bajo sus botas no son para nada neutras. La primera ubica al indígena en un estado casi de salvajismo. La segunda acusa de aprovechamiento a los pueblos originarios y la tercera habla casi con un lenguaje de represión militar. En la sintaxis, fíjense en la estructura. Todo el texto se ordena como una antítesis, por un lado, y otros. Esa construcción binaria divide al mundo indígena en dos bloques opuestos, sin matices intermedios. Y en esta contradicción o antítesis es la semántica central. Las dos caras de una misma moneda. Una idea que es simple y se repitió varias veces. Es fácil de retener. Hay indígenas que son buenos, que pueden progresar si se unen al sistema capitalista que no está en su forma de vida originaria. Y hay otros que son anulados por la ayuda estatal. ¿Qué relación hay entre ese decir y lo que nos genera como lectoras? Acá entra el modelo mental del que habla Bandic. Para leer este editorial hace falta un conocimiento previo. La Constitución de 1992, los artículos 63 y 64 sobre propiedad comunitaria, el debate sobre la soja, que el texto da por sabido. Esta no es una asociación directa porque exige abstracción de pensamiento. El editorial necesita que quien está leyendo ya tenga instalada la idea de que el Estado malgasta en asistencialismo para que su conclusión suene más lógica que forzada. Y ahí se nota el vínculo con el editorial de la soja. El mismo modelo mental que defiende la agricultura empresarial es el que acá valora al indígena que cultiva soja mecanizada como el indígena exitoso. Terminamos de leer ambos artículos. La primera sensación que nos dejó fue de bastante incomodidad porque, nosotros los paraguayos y los asuncenos en general no queremos ver cosas como plazas destruidas o calles llenas de, entre comillas, malvivientes, pero a la vez nos deja una sensación de injusticia hacia los pueblos indígenas porque somos nosotros, nuestros antepasados, quienes les robaron las tierras y los dejaron sin nada. A mí me generó alerta. Es un texto que primero cuenta una historia de superación, casi conmovedora, y después usa esa historia como vara para juzgar a los demás. Esto se explica con el cuadro ideológico de Bandic. El editorial resalta entonces lo positivo que existe en un nosotros, quienes son los colonos, los menonitas que ayudaron a la paraguayización, y lo negativo que radica en el ellos, las ONGs y los indígenas que son dependientes. Entonces así se minimiza lo negativo del propio modelo agroexportador y oculta lo positivo de la propiedad comunitaria. Frente a ese estímulo, nuestra reacción no es de aprobación automática. Nos indigna que la pobreza indígena se explique solo por la falta de instinto de desarrollo y no por el despojo histórico de tierras o la falta de inversión estatal real. Acá usamos la matriz. El editorial construye dos representaciones del indígena. La del producto asimilado, que cultiva soja y maíz, manda a sus hijos a estudiar y se incorpora a la sociedad nacional como cualquier ciudadano. Y luego está la del dependiente, que recurre a la asistencia social y destroza los espacios públicos. Acá la diferencia clave es que solo el primero conserva dignidad en su propio relato. El segundo
aparece casi sin una voz propia, como si fuera un títere o marioneta de las ONGs, como si casi su relato no tuviera un fundamento histórico o legítimo. La similitud con el editorial de La Soja está en la posición de fondo. Los dos defienden el modelo agroexportador como motor de progreso y desconfían de quien lo cuestiona, sea un antropólogo, una ONG o la propia Constitución. Tiene varias estrategias, como abrir con un caso de éxito para generar credibilidad antes de generalizar a toda la población indígena. Utiliza comparaciones históricas descontextualizadas como para equiparar la situación actual con la inmigración europea de otro siglo y atribuir la pobreza a una falla individual, que es el instinto de desarrollo en vez de causas estructurales. A nosotras, el editorial no nos termina de convencer. Reconocemos que describe un problema real, o sea, la dependencia asistencial puede ser dañina. Pero la salida que sugiere de evaluar la propiedad comunitaria y la identidad étnica protegida por la Constitución nos parece que beneficia más el modelo productivo que a los propios pueblos indígenas. Para hacer una conclusión analítica podemos decir que el editorial utiliza el léxico, la sintaxis binaria y el cuadro ideológico para construir una representación que naturaliza el modelo agroexportador y lo pone como la única vía de progreso para los indígenas y deslegitima tanto la protección constitucional de la propiedad comunitaria como a las personas que la defienden. Este ejercicio nos mostró que un editorial nunca es solo información, es una toma de posición que se disfraza de sentido común. Aprendimos a leer entre líneas, a buscar quién queda bien parado y quién se queda silenciado en cada texto. Gracias por acompañarnos en este análisis semiótico. Nos vemos en el próximo trabajo.